Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Rodrigo, ¿por qué resulta necesario revisar actualmente el estatuto administrativo y cuáles son sus principales deficiencias? A ver, es interesante partir con esa pregunta, principalmente porque el presidente Kast en su primera cuenta pública hizo una serie de anuncios respecto a el proceso de modernización del Estado que le iba a tocar encabezar. Y una de las grandes incógnitas que dejó la cuenta pública fue justamente acerca del rol que iba a ocupar el estatuto administrativo dentro de este proceso, ya que no se había mencionado nada. Hay que tener presente que el estatuto administrativo que tenemos hoy en día data del año 1989. Básicamente sigue una tradición desde mediados del siglo XX respecto a las reglas que conforman y que regulan todo lo que tiene que ver con el empleo público. Uno de los grandes focos de crítica que ha tenido tradicionalmente el estatuto administrativo ya está vinculado principalmente a evaluaciones de desempeño, la forma en cómo se pueden realizar los concursos públicos, el funcionamiento de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con mecanismos de supervisión como sumarios y también ciertos aspectos que tienen que ver con el régimen de contratación dentro del Estado, donde se distingue el personal de planta a contrata y a honorario, y exactamente uno de los temas donde ahora se va a instalar la incertidumbre es qué va a pasar con ese personal a contrata que cumple tareas transitorias, pero que anualmente, si es que así se requiere, se va renovando, sobre todo a raíz de lo que ocurrió hace un tiempo atrás con la conversación que hubo acerca de la o no confianza legítima, y esto implica que funcionarios que cumplen una determinada cantidad de años, el contrato se va renovando o no automáticamente porque se asume que hay una confianza en las funciones de, valga la redundancia, el funcionario y los servicios que esto presta al Estado. Así que a grosso modo esos serían, digamos, los grandes elementos que podríamos considerar dentro de lo que probablemente va a ser esta conversación, que está puesta particularmente en una mirada fiscal, más que en una mirada, digamos, administrativista, si es que uno lo quiere llamar así desde el punto de vista doctrinario. Rodrigo, en este tema, ¿qué aspecto de esta normativa quedó desactualizada frente a las necesidades, que tiene el Estado? A ver, hay dos fenómenos que son bien interesantes de analizar. Por una parte es el caso de el empleado a contrata. Por ley se establece que no puede superar el 20% del total, ¿cierto?, de funcionarios que existen de planta dentro de un servicio público. Es decir, el personal a contrata cumple labores bien puntuales, bien transitorias, cuyos contratos pueden expirar a final de año y que perfectamente pueden ir siendo renovables. El tema es que el empleo a contrata habitualmente es visto, o desde su génesis en realidad es visto como una suerte de excepcionalidad. Sin embargo, se empezó a utilizar como un mecanismo que viene a sustituir las dificultades de entrar al empleo regular de planta, y por lo tanto esto permitió que se estableciera como una suerte de continuidad a través del tiempo, y esto implicó entonces que se desarrollaran, digamos, prácticas que no están establecidas por ley, pero que en el ejercicio en sí se llegó a denominar como la confianza legítima. Esto implica que un funcionario, al cabo de cierto número de renovaciones, se asume entonces que existe un vínculo no necesariamente permanente, pero sí dentro digamos, de continuidad, que va generando la renovación automática de contrato, y que eso produjo evidentemente cierta incomodidad respecto a la línea de trabajo que tiene establecida el gobierno. El otro fenómeno también tiene que ver con el de los sumarios, los procesos de fiscalización interna en el caso que haya alguna falta a la probidad o alguna clase de incumplimiento. Y este fenómeno, digamos, la conversación se hizo más masiva en la opinión pública, particularmente a partir del caso licencias, que estalló por las cifras entregadas por la contralora Dorothy Pérez. ¿Y por qué esto estalló? Porque finalmente el gobierno de Gabriel Boric llamó a una comisión para establecer sumarios express, pero en realidad lo que terminó ocurriendo, ¿cierto?, es una tasa de cumplimiento de sumarios bastante baja, lo cual puso en tela de juicio respecto a lo expedito, que son los mecanismos de supervisión dentro del servicio público, y también al mismo tiempo las dificultades que pueden existir para eventualmente despedir a un funcionario que haya incumplido con la normativa.
Conversamos con Rodrigo Espinosa, director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Diego Portales. Rodrigo, el ministro vinculó esta revisión con la consolidación fiscal. ¿Esto podría traducirse en una reducción de funcionarios o de menores garantías laborales? Bueno, esa es una de las grandes incógnitas. Habrá que ver cuál es la línea que va a seguir el gobierno. El ministro Quirós solo hizo el anuncio, más no adelantó nada de lo que va a ser el plan de trabajo o el foco, salvo que va a estar centrado en lo que es adecuaciones fiscales. Y esto puede implicar eventualmente buscar mayor facilidad para despedir a un funcionario, sea a través de procedimientos disciplinarios o por decisión de la jefatura. Modernizar los sistemas de evaluación de desempeño, que son evaluaciones, digamos, bastante endogámicas, por decirlo de alguna manera, digamos, más fácil. Y también probablemente tenga que ver con regularizar la situación del funcionario y porcentaje de funcionarios a contrata dentro de los servicios públicos. Algunos también argumentan y plantean que a lo mejor lo que busca este gobierno es asimilar el empleo público con el Código del Trabajo. Me parece que ese remesón jurídico sería demasiado grande, que podría llegar a tener incluso un costo político altísimo para el gobierno. Me parece que no va a ir necesariamente en esa línea, pero sí probablemente enfocado a concursos públicos, situación del empleado a contrata, reasignación o movilidad funcionaria que puede ser dentro de un mismo servicio, y también evaluaciones de desempeño y sumarios más expeditos. Me parece que por ahí va a ir probablemente el foco de esta reforma. Rodrigo, ¿es adecuado que la comisión esta sea encabezada por un economista o debería ser liderada por un especialista en administración pública o tal vez en derecho laboral? Sí, es bastante llamativa la forma, no solamente porque lo haya anunciado el ministro de Hacienda en lugar del propio presidente, sino que también llama la atención que exactamente el foco no, sea... Y ahí habla, Rodrigo habla en primera persona, dijo. Disculpen. Claro. Es bastante llamativo entonces que el anuncio lo haya hecho el presidente de la República, el ministro de Hacienda en lugar del presidente de la República. Por otro lado, también se sabe, ¿cierto?, que la mirada va a estar dentro de lo que tiene que ver con la política de ajuste fiscal. Y entonces ahí, ya desde el punto de vista doctrinario, hay una línea de base que podríamos considerar como bien contraintuitiva. Uno esperaría que esta comisión fuese encabezada por algún experto en derecho administrativo o justamente por algún experto en temas vinculados a empleo público, administración pública, o incluso experto en política laboral. Entonces la forma en cómo se comunicó y además el contenido de lo que son las primeras líneas de lo que se va a comenzar a desarrollar probablemente a través de los titulares en los próximos días o semanas, llamó bastante la atención. Así que yo creo que bien singular la forma, pero también al mismo tiempo esto no dejó contenta a la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, la ANEF, porque venían trabajando de manera consensuada desde el mes de mayo acerca de la posibilidad de hacer una reforma con participación de los empleados públicos. De hecho, el viernes se entregó un documento también acerca de propuestas de lineamientos de cómo avanzar, y justamente Quirós en paralelo también plantea que esto se va a hacer por fuera, va a ser un camino alternativo al que se había trazado con la ANEF. Entonces ya empieza a haber cierta también incertidumbre y molestia a partir de las asociaciones de empleados públicos o empleados fiscales, así que probablemente vamos a empezar a ver las aristas políticas también de estos anuncios. Rodrigo Espinosa, director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Diego Portales, conversa con nosotros a esta hora a través de puranoticia.cl. Rodrigo, ¿qué sectores deberían integrar esta comisión para que sus conclusiones cuenten con legitimidad técnica, pero también política? Exactamente, la legitimidad técnica y política es un aspecto importante. Debiera incorporarse también sectores de la oposición. Habrá que ver si estos sectores están dispuestos a conversar. Sobre todo hay una cierta distancia y división dentro de las filas opositoras, donde el mundo de la centroizquierda no quedó muy unido respecto a lo que fue la votación de la mega reforma en ambas cámaras. De hecho, recordemos que el senador Araya del PPD se descolgó de lo que iba a ser el alineamiento del bloque opositor.
Además está la batalla de lo que pueda suceder con la mega reforma en el Tribunal Constitucional. Entonces habrá que ver también qué sectores de la oposición van a estar dispuestos a sumarse a esta mesa. Probablemente dentro de lo que tiene que ver con el Partido Socialista, el PPD, podríamos ver un ánimo más dialogante. La incertidumbre va a estar en qué es lo que va a pasar finalmente con el Partido Comunista, el Frente Amplio, si van a querer sumarse o simplemente van a estar desde el lado más crítico, sin necesariamente incorporarse a lo que tiene que ver la comisión. Pero exactamente una reforma tan importante y que no se ha hecho, digamos, de mirar el estatuto administrativo de manera tan global, al menos desde el retorno a la democracia, creo yo que va a necesitar una legitimidad política amplia, no solamente a nivel de partidos políticos, sino que también de que los funcionarios públicos tengan algo que decir en esta conversación. Buen tema ese, porque tú hablas de la oposición, pero ¿cómo se puede modernizar, digo, el empleo público sin debilitar la estabilidad laboral ni tampoco facilitar desvinculaciones por razones políticas? Porque ahí es el punto. Exactamente, y ese es el meollo del asunto finalmente. Uno tiene que ver con los nombramientos de cargos dentro de la administración pública, este tradicional balance entre política y administración, es decir, cuántos van a entrar por méritos propios, por llamarlo de alguna manera, respecto a sus atribuciones, currículum, experiencia laboral, destreza, y por el otro lado también, bueno, cuánto va a quedar a discrecionalidad, dicho sea de paso, de la confianza también del propio Poder Ejecutivo. Es un tema que está por ver. Por lo menos la narrativa al día de hoy del gobierno tiene que ver con aumentar el estándar de lo que tiene que ver con requisitos de carácter más bien técnico, favorecer por una parte la meritocracia, pero también vamos a ver hasta qué punto la política misma y la conversación pública lo vuelve viable. Y también tenemos que pensar cuál es el diseño inicial o la línea de base con la cual se quiere sentar a conversar el oficialismo, pero claramente esto va a estar también con las esquirlas que va a dejar la negociación de la mega reforma, así que habrá que ver acá si es que Quirós va a estar exactamente dispuesto a negociar también con las filas opositoras o simplemente quienes no se sumen les va a cerrar la puerta, que va a ser bien importante para la legitimidad de los resultados que salgan de esta futura comisión. Sí, pero de verdad que abordar esta reforma también trae otras consecuencias. ¿Cómo debería ser abordada? Porque hay diferencias entre funcionarios de planta, contrata y también a honorario. O sea, ¿cómo se puede contrastar, cómo se hacen para abordar esas diferencias que todos sabemos que son siderales? Sí, exactamente. Yo creo que es ahí donde va a partir finalmente la conversación. Sobre todo uno de la mayor cuota de incertidumbre, podríamos decir, es qué va a suceder con el empleado a contrata, cuál va a ser su situación finalmente. Me parece que así como están las cosas y la visión del gobierno actual, no va necesariamente hacia una línea de expansión de derechos, de integrarlos a la planta convencional, sino que más bien probablemente lo que se va a terminar facilitando, habrá que ver, es la posibilidad de interrupción de contratos e ir terminando derechamente con el concepto de confianza legítima, sobre todo pensando en que la mirada va a estar más bien en el ajuste fiscal. Y cuando se habla de ajuste fiscal, no estamos hablando de reforzar la administración del Estado con funcionarios, sino que probablemente atienda más una política de flexibilización en cuanto a las funciones que se realizan, dónde se realizan, cómo se realizan y al mismo tiempo también generar instancias para facilitar el despido de funcionarios que no tengan buenas evaluaciones. Entonces me parece que va a haber ahí un triángulo bien interesante entre la situación del empleo a contrata, pero también dentro del mundo que está en la planta. Por otra parte, va a dialogar bastante con todo lo que tiene que ver también con cómo van a funcionar entonces las evaluaciones de desempeño dentro del Estado. Así que todo eso probablemente va a ser una discusión que va a partir probablemente a contar de hoy. Ya por lo menos estamos viendo las reacciones en el mundo opositor, dentro de las asociaciones de empleados fiscales, porque claramente cuando se habla de empleo público, quienes están dentro de la burocracia, ante el grado de incertidumbre que existe, son los que tienen mayores resguardos a la hora de conversar sobre cualquier cosa que tenga que ver, ¿cierto?, con sus condiciones de trabajo. Rodrigo, finalmente, ¿qué condiciones deberían cumplirse para que esta reforma fortalezca verdaderamente el Estado y no quede limitada a una estrategia de reducción del gasto público?
Bueno, yo creo que una cuestión importante va a ser hasta qué punto van a ser consideradas las opiniones y evaluaciones que haga el mundo opositor. Y por el otro lado también hasta qué punto van a ser consideradas las peticiones de las asociaciones de empleados públicos. Creo que hasta ese punto, si es que algunos de los elementos que se presenten logran ser considerados, se podría lograr un justo balance, pero también es importante señalar que más allá de la mirada que tenga el gobierno, ya era un desafío pendiente desde sucesivas administraciones el pensar o repensar todo lo que tiene que ver con la forma en cómo está abordada el día de hoy el empleo público, y creo que hay una cuestión que más allá de lo que haya ocurrido no con el caso licencias médicas o cómo el gobierno mira, por ejemplo, el tema de las evaluaciones de desempleo o la confianza legítima, cómo eso se ve desde el punto de vista doctrinario. Indudablemente una cuestión central es que ya han pasado décadas sin una mirada global a las reglas que rigen el empleo dentro del Estado, y me parece que en esta oportunidad el gobierno actual vio la necesidad, el gobierno anterior, a raíz del caso de licencias médicas, tuvo la oportunidad de encabezarlo, pero decidió dejarlo en manos de la administración siguiente. Así que me parece que esto va a ser una conversación que probablemente va a ser bien interesante, pero también necesaria dentro del mundo público. Rodrigo, agradecerte por este tiempo y por esta nota y conversar un poco de este tema que seguramente va a traer mucho más conversaciones próximamente. Hasta luego, muchas gracias por la invitación, que tengan buena tarde. Igual para ti. Rodrigo Espinosa, director